El libro de Abdías concluye con una frase tan hermosa. Dice, y el reino será del Señor. Wow. Yeah. El reino será del Señor. Ciertamente. Eso es lo que ocurre por medio de Cristo. Por medio de Cristo. El reino por ha eso llegado, se extiende. Se extiende. Está en proceso de conquista. De extensión, ciertamente, es decir, es una conquista espiritual, sí, de almas, de vidas, no de es hijos. política. No es política, no es material, Amén. Sino es una extensión que Dios prometió. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, hoy concluimos nuestra serie titulada El Evangelio según Abdías con un invitado especial. Tuve la dicha de conversar con nuestro fiel amigo del Faro, David Menéndez, así que sin más demora, vamos a esta conversación. Hoy estamos en el quinto y último día de nuestra serie El Evangelio según Abdías. Y bueno, hemos estado hablando acerca de este libro tan interesante, pero tan retador para nosotros. Es un libro profético, el más pequeño del Antiguo Testamento. Como mencioné el primer día, es muy probable que ninguno de nuestros oyentes haya escuchado alguna vez un sermón acerca de Abdías. No estoy diciendo que no, pero es muy improbable que lo hayan oído. Pero es un mensaje a la nación de Edom. Esta nación que eran familia de Israel. Tenían antepasados compartidos, comenzando con Abraham e Isaac, y entonces la división viene entre Jacob y Esaú. Jacob tiene descendientes que son la nación de Israel y el pueblo de Judá, y Esaú tiene descendientes que son los edomitas. Y por muchas dificultades, a través de las edades, son naciones que no son amigas. Y en particular pasó algo terrible. Cuando cayó la ciudad de Jerusalén, los edomitas celebraron, se regocijaron. No sabemos si participaron directamente en la destrucción, pero aprobaron, se jactaron porque sus enemigos habían caído y hasta participaron en capturar los que estaban huyendo de la destrucción para matarlos o devolverlos a los babilonios. Y por esto el Señor trae esta condenación, este juicio grande. Es por el orgullo de Edom. Eso es lo que vemos al principio del libro. Es un juicio severo, con consecuencias severas. Es para enfrentar este problema de una traición, de un pacto entre hermanos que debe existir. Y es un mensaje de justicia, de retribución. Lo que ellos han hecho es lo que va a caer sobre sus cabezas. Y es un mensaje que nos debe asustar un poquito. Es normal que nos asuste cuando lo leemos, pero a la misma vez hemos visto que cada una de estas cosas nos ayuda a ver la bendición y la gloria de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que vamos a concluir hoy nuestro estudio de Abdías y como solemos hacer aquí en El Faro, hoy lo vamos a hacer en forma de conversación. Hoy no tengo conmigo al grupo entero, pero tengo a mi gran amigo, el pastor David Menéndez. David, bienvenido de nuevo al Faro de Redención. No, un placer estar de vuelta compartiendo otra vez este maravilloso programa y todas las riquezas que aquí compartimos de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor. Amén. Siempre es una bendición, David. Amén. Bueno, hemos estado hablando de Abdías. Hoy vamos a mirar los últimos versículos. Son unos 5 versículos. Hablamos de 2 de ellos ayer, pero hoy vamos a seguir hablando, comenzando en el 17 y terminando con el último versículo, el 21. David, ¿por qué no nos lees
el pasaje de hoy. Dice así su palabra: pero en el monte Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama. Y rastrojo la casa de Saúl, los quemarán y los consumirán. Y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela, la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galaad, y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta. Y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negueb, y subirán libertadores al monte Sión para juzgar el monte de Saúl, y el reino será del Señor. Amén. Amén. Palabras fuertes con promesa. Y ahora, David, hemos estado leyendo todos estos días acerca de este juicio en contra de Edom, pero ahora vemos como un cambio en énfasis, un cambio en enfoque, y comienza a hablarle a Israel. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que podemos ver en este pasaje que nos ayuda a entender el mensaje de Abdías? Bueno, nos habla de un remanente, ¿verdad? Y este remanente nosotros oímos en la palabra de Dios y finalmente en el Espíritu Santo inspirando el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que es un remanente escogido por gracia. Y en esta dinámica de trasfondo del libro de Abdías, que tiene que ver con un tema, hay diferentes temas en el Antiguo Testamento que son temas redentores, ¿verdad? Que nos están apuntando precisamente a esta gracia a través de la cual Dios va a obrar para salvar a un remanente del pueblo de Israel y por supuesto a las naciones. Y pensaba yo que este tema de los dos hermanos, el mayor, el primero, representado aquí en Esaú, que era el mayor, que era el primero, eventualmente en Cristo Jesús se vuelve en que el menor es el que es escogido por gracia y que los últimos vienen a ser los primeros. Entonces, en estos temas redentores, ¿verdad? Donde vemos las dinámicas del hermano mayor, vemos los primeros, es decir, la primogenitura, el que tiene por ser el primero el derecho de herencia, y Dios hace como una reversión. Y lo que creo que Dios está manifestando aquí, enseñando, es la reversión redentora de la gracia. Wow. Es decir, viene el juicio de Dios sobre las naciones que han sido enemigas de Israel. Viene el juicio de Dios sobre Edom, que era el hermano mayor y aquella nación que se llenó de orgullo y que maltrató, ¿verdad? Y traicionó a Israel. Pero al final del día también vemos en el Antiguo Testamento que viene el juicio de Dios sobre la casa de Israel. Sí. Pero que este juicio, como dice Romanos, dice que los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Y donde yo creo que está esta reversión divina de la gracia, ¿verdad? Este tema redentor, donde vemos en este pasaje que de pronto sale una salvación que abarca hasta los términos, los últimos términos, ¿verdad? Algunos creen que algunos de estos nombres abarcan a Sardis en Asia Menor, quizás España, y zonas de Egipto, etcétera. Sí. Se está hablando aquí de una esperanza a las naciones, una vez que Dios ha vindicado su justicia, establecido su juicio, que primero viene en la historia redentora a las naciones, a los enemigos, a Edom, pero finalmente a Israel también
para entonces abrir. Es como voltear atrás ahora a través del juicio que finalmente cae de una manera final en Cristo Jesús, para entonces que este Jesús salga a las naciones en salvación, en perdón, en misericordia, buscando al remanente de Israel, buscando al remanente de Edom, juntando a los hijos de los que no eran llamados hijos y no eran amados y ahora son amadas, y nos junta ahora en el monte Sión, y el reino será del Señor. Creo que es una gran nota, como vemos la voz profética en el Antiguo Testamento siempre, de esperanza y de un futuro glorioso a través de la salvación que es en Cristo Jesús. En otras palabras, tiene que ser a través del pacto. Es de estar en esa relación correcta con Dios, que es por medio del nuevo pacto. Correcto. Sí. Y siempre la idea es que Dios obra en las personas, que Él decide que van a ser parte de su familia, que van a ser parte de su pueblo. Y a esos los protege, los defiende, pero también está este mensaje de que hay muchos que parecen estar fuera, pero que Dios por su gracia los incluye también. Sí, hay una línea, pudiéramos decir, algunos estudiosos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento hablan de Israel y el reino en Israel como un reino tipológico. ¿Qué quiere decir tipológico? Que prefigura el reino eterno. Sí. Hay promesas terrenales a Israel, hay consecuencias terrenales tanto a Israel como a las naciones en el Antiguo Testamento en cómo trataron a Israel, porque Israel, ¿verdad?, estaba allí el pueblo de Dios, la presencia, el pacto, las promesas de Dios con ellos. Pero ciertamente al final del día lo que entendemos es que, lo vemos en Romanos capítulo 1 y 2, que tanto Israel como el resto de las naciones, como los gentiles, como Edom, nos hemos descarriado como ovejas. Y si Dios fuera a tratarnos sobre la base de su juicio, sobre la base de su ley, pues nosotros seríamos peor, no que Edom, sino que Sodoma y Gomorra. Va a decir después Romanos, si Dios no nos hubiera dejado una simiente. Finalmente esa simiente nos llega en Cristo Jesús para que los salvadores salgan a las naciones. En otras palabras, para que el evangelio se difunda y el reino de Dios alcance a los confines de la tierra, como es la promesa del Antiguo Testamento, la promesa abrámica y la promesa del evangelio. Me gusta un pasaje aquí en Amós, el libro que le precede, ¿verdad? En Amós dice, hablando precisamente también de esta esperanza redentora, Amós 9:11 dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas y levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Wow. Qué misericordia, ¿verdad? Qué misericordia de Dios que este pueblo, que ha sido un pueblo orgulloso, un pueblo malvado, que ha violado el pacto de hermandad que debía haber entre Israel y ellos, que esta nación que ha recibido esta condenación tan fuerte de que van a ser destruidos sin misericordia, sin esperanza de alivio, a la misma vez reciban esta promesa. Sí, el juicio de Dios en el Antiguo Testamento sobre estas naciones es un juicio que podemos referirnos a él hasta cierta medida temporal, ¿no? Sí. Es temporal, es terrenal. Sí. Porque vemos que después en Cristo Jesús estas naciones no han sido rechazadas. Han sido juzgadas en cuanto a la ley de Dios, han sido juzgadas en lo terrenal, han dejado muchas de tener imperios, han caído, han sido juzgadas sus reyes, han caído en pobreza, en ruinas, etc. Sin embargo, hay un mensaje de restauración eterna
para ellos en Cristo Jesús. Otro pasaje, Dani, parecido, lo tenemos en Isaías 19. Aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto. ¿No eran enemigos? Y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores. Y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. Y el Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, pero sanará. Ahí está como la referencia por qué creemos que es temporal y terrenal. Sí. Hay una herida de juicio, pero hay una sanidad redentora. Harán voto al Señor y lo cumplirán. Y Él les responderá y los sanará. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria. Enemigos irreconciliables, reconciliados, Egipto y Asiria, que siempre estaban en guerra. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Y los egipcios adorarán junto con los asirios. Y prepárate ahora para este final. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo, bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Tremendo. ¿Y dónde se cumple eso? Solamente en esa reconciliación, ¿verdad? Es decir, vamos a dejar que los discípulos de Cristo, cuando estuvieron en el concilio de Jerusalén en Hechos 15, ellos citaron Amós 9, ¿verdad? Como siendo cumplido en aquel evangelio que ha salido a las naciones. Sí. El tabernáculo ahora ha sido reparado, levantado, para que Edom, el remanente de Edom, ¿verdad? Recogerlo. El remanente, por supuesto, de Israel ya se estaba dando, pero también de todas las naciones, y que ahora seramos 3 ciudades en una ciudad. Sí. Bendecida, un pueblo, una nación. Sí, por eso dijimos en uno de los programas anteriores que en realidad Edom representa a todos. Yeah. Edom nos representa a todos los que estábamos fuera del pacto, fuera de las promesas. No porque seamos más malos que otras personas, sino porque simplemente históricamente no éramos parte de ese grupo. Right. Edom representa a esas personas. Y ahora está esta promesa de que de Edom, que de hecho, David, esto lo vi en un comentario que me llamó mucho la atención. Edom y Adam tienen las mismas palabras en el hebreo. Sí. Y por eso es que en el Nuevo Testamento, ese mismo pasaje que leíste, dice las naciones o dice los hombres. En Hechos 15. Sí, habla de los hombres, porque es la misma palabra. Y de los hombres hay muchos que vienen a ser salvos, a ser incluidos o estar incluidos en el pacto a través de Cristo. Sí, es como que Dios está anunciando esta salvación. Creo que son como círculos concéntricos, ¿verdad? Sí. Que van desde las naciones. Primero tiene que venir el juicio. Dios tiene que anunciar y mostrar el juicio debajo del cual el mundo está. Pero no solo el mundo, sino también Israel. En estos círculos concéntricos, en Isaías a todas las naciones, a Edom y finalmente a Israel, Samaria, hermanas que sean prostituidos. Y el juicio a todos, para que todos queden bajo el juicio de Dios y toda boca se cierre, para entonces poder proclamar la misericordia y la gracia de Dios a través del Evangelio a todas las naciones. De ahí, en este pasaje de Abdías, los libertadores que van a salir, ¿verdad? Sí. Que van a salir. Creemos que estos libertadores son los hijos que Dios ha juntado ahora en esta nueva Jerusalén, en este monte de Sión, en todo el remanente de Edom, en todos los hijos recogidos de las naciones, son los que dan testimonio, ¿verdad? En las naciones, como reyes y sacerdotes de la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Y el libro de Abdías concluye con una frase tan hermosa. Dice, y el reino será del Señor. Wow. Yeah. El reino será del Señor. Ciertamente. Eso es lo que ocurre por medio de Cristo. Por medio de Cristo. El reino por ha eso llegado, se extiende. Se extiende. Está en proceso de conquista, de extensión, ciertamente. Es decir, es una conquista espiritual. Sí. De almas, de vidas, no de es hijos. política. No es política, no es material, sino es una extensión que Dios prometió, que este evangelio sería predicado a todas las naciones, y el Señor tiene un rebaño, nos dijo, ¿verdad?, antes de ir a la cruz, que no solamente tiene otro rebaño, que no es de este rebaño, hablando de los judíos y del pueblo de Israel, y a ellos debo traer, y existirá un rebaño. Eso está sucediendo irrevocable e inevitablemente hasta el día de consumación de gloria en la segunda venida de Jesús. Amén. Pues David, se nos está acabando el tiempo, increíblemente, porque está buena la conversación, pero yo creo que para concluir esta conversación sobre el Evangelio según Abdías, vamos a ver qué es el Evangelio según Abdías. Es el mismo evangelio, ¿no es cierto? Sí, pero por supuesto, con todas las, ¿cómo se dice?, las aristas de este momento histórico, pero que recapitula en realidad la humanidad, porque nos habla de orgullo. Sí. No es a través de orgullo que la criatura cayó y se separó de Dios. Nos habla de un Dios santo y justo que tiene que traer juicio sobre la criatura, porque Él es perfecto en sus juicios, en su carácter. Nos habla que es un juicio que no es arbitrario, sino es un juicio que castiga y le da la consecuencia a la traición, al mal uso, al abuso de relaciones entre hermanos y en la humanidad. Es la maldad humana. Si Dios no trae juicio al hombre, el hombre se destruye a sí mismo. El juicio de Dios hace que los hombres se vuelvan débiles y se quebranten para no poder seguir destruyéndose los unos a los otros. Si estas naciones no experimentaran el juicio de Dios, ya una de ellas se hubiera comido a la humanidad. Sí. Pero es el juicio de Dios lo que va restringiendo a lo largo de la historia la maldad del hombre, esa justicia retributiva de un Dios perfecto que finalmente cae en la persona del Hijo. Sí. En la persona del Hijo, para la esperanza de todos aquellos que merecemos la ira de Dios. Él, ¿verdad?, es quebrantado y el castigo que nos traía paz es sobre Él. Y a través del conocimiento y la fe en Jesús, todos nosotros que somos culpables de estos pecados, todos nosotros, que dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, podemos encontrar ahora esta esperanza de salvación, de reconciliación y finalmente de nueva creación. Amén. Que es la extensión del reino hacia consumación. La gloria de Dios llenará toda la tierra. El reino será del Señor. Del Señor. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al concluir esta serie sobre el Evangelio según Abdías, te invito a que reflexiones un poco sobre el mensaje que hemos explorado juntos. Abdías nos recuerda sobre la justicia inquebrantable de Dios y su juicio sobre el orgullo y la traición, pero también nos revela la inmensa gracia y misericordia que se extiende a todas las naciones a través de Cristo Jesús. Este libro, aunque pequeño, nos muestra que el juicio de Dios no es arbitrario, sino una llamada a la reconciliación y a la restauración. Y solo en Cristo encontramos esta reconciliación y restauración. Y es más, la esperanza de ser incluidos en el pacto, de ser parte de su familia y de experimentar una transformación real en nuestras vidas a través de su redención. Te animo a abrir tu corazón a esta verdad, a dejar que la gracia de Dios te alcance y te transforme. El reino será del Señor y en su amor y justicia todos podemos hallar un lugar. Oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por este pequeño libro y esta semana de estudios. Gracias, Señor, porque aunque es difícil oír
acerca del juicio, acerca del sufrimiento que llegó a esta nación. También nos consuela saber que tú eres bueno y soberano y que tu justicia es perfecta y santa. Y Padre, no es, como dijimos, arbitraria. Gracias, Señor, porque en tu amor tú protegiste a tu pueblo Israel para que naciera un Salvador para el mundo entero. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias por su preciosa sangre derramada. Gracias porque en su muerte, Señor, Él fue la propiciación, Señor, el sacrificio que quitó la ira que estaba en contra de nosotros debido a nuestros pecados. Y Padre, gracias porque tú nos das esta invitación, este llamado en el Evangelio a recibir el perdón de pecados, a recibir el don de la vida eterna por medio de Cristo. Te pido por cada persona que me escucha hoy, Señor, que todavía está indecisa en cuanto a Cristo. Ayúdalos hoy por medio de tu Espíritu Santo a creer. Dales un nuevo corazón. Dales esperanza, Señor, para que descansen completamente en Cristo, Señor, porque tú eres un fiel y buen Salvador. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.